Hijo mío, si recibís mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Tomen asiento. Cuando entra uno a estudiar proverbios es maravilloso porque hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Y Proverbios tiene demasiados consejos de sabiduría para nuestras vidas. Y uno de esos es que nosotros debemos buscar la sabiduría como un tesoro, como algo escondido. Cuando Acán escondió bajo la tierra el oro y la plata que había tomado, no hizo nada normal para un oriental. Esconderlo no fue nada normal. ¿Qué fue lo anormal que él hizo? Tomar ese lingote de oro y tomó. Eso sí es anormal. Pero esconderlo para el pueblo oriental era normal, que un hombre tuviera un tesoro o consiguiera un dinero, lo echaba en una olla de barro, iba y lo escondía, lo enterraba. No le contaba ni a la mujer ni a nadie dónde dejaba ese tesoro. Por eso es que hay muchas personas que buscan tesoros. También podemos ver la enseñanza en Mateo 25:13, donde nos habla del siervo perezoso que esconde su talento bajo la tierra. Salomón nos trae esto a colación porque vemos que hay hombres que se esfuerzan mucho en buscar oro, esmeraldas, los tesoros de la tierra. Y aún se cree que hay muchísimos, hay esmeraldas, oro, petróleo, todo eso. Y el hombre gasta una cantidad de dinero y de tiempo, gastan toda su vida buscando riquezas. Pero en realidad esto es en vano. Muchos mueren de viejos y nunca van a salir de la pobreza. En cambio, Salomón nos lleva a que nosotros busquemos la verdadera sabiduría de Dios. Muchos dedican tiempo y esfuerzo en buscarlos, y podemos recordar el tiempo del oro, del dorado. Se mataban entre ellos por buscar eso. Si alguno conseguía el oro, iba otro y lo mataba y se lo robaba. Un esfuerzo que hacían tremendo para buscar estos tesoros. Algo de esa ocupación y fiebre del oro quiso manifestar Salomón a sus discípulos o a todos los que leemos Proverbios en su búsqueda de la sabiduría. Mientras el buscador de oro frecuentemente se afanaba en vano, los buscadores de la sabiduría son recompensados ricamente con el hallazgo de innumerables tesoros. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, encontramos un tesoro para nuestras vidas. Encontramos algo especial, algo maravilloso. Por eso se trata de la búsqueda de la sabiduría. O buscar la sabiduría como se busca el oro, aún más. Porque nosotros debemos siempre esforzarnos en buscar a Dios, en tener esa comunión con Él. Al igual que Proverbios 1, Salomón insta poderosamente a buscar la sabiduría. Esta llamada estimulante nos lleva a pensar sobre todo en las palabras y mandatos que encontramos en Proverbios del 1 al 31 de los capítulos. Todos los proverbios son sabiduría. Pero hay que buscarlos y desenterrarlos. Y esto cuesta un esfuerzo y una perseverancia inagotable. Cuando nos dice que debemos esforzarnos
y hacer un esfuerzo, es porque nosotros debemos esforzarnos cada día a estar en la presencia del Señor. Muchas veces nos consolamos con la enseñanza del domingo y del miércoles, muchas veces con la solo del domingo. Nos consolamos con solo haber venido y haber recibido esta palabra, pero no vamos más allá, no nos esforzamos en buscar esta sabiduría. ¿Qué es? Que cuando nosotros recibimos la palabra, la guardamos y vamos en el transcurso de la semana, indagamos. ¿Es verdad lo que nos enseñan? ¿Es verdad lo que el pastor enseña? ¿Es verdad lo que el maestro nos enseña? Es un esfuerzo de nosotros mismos. Y no solo tomarla el domingo, como dicen, entra por acá y sale por acá. Ya no fuimos porque cumplimos, ¿cierto? Y eso no debe ser así. Nosotros debemos meditar en la palabra del Señor. Esto no quiere decir que Dios haya escondido la sabiduría profundamente, no, porque Él está en todo momento. El Señor está en cada instante de nuestras vidas. Y la sabiduría que proviene, que nos habla Proverbios, es el Dios, no el intelecto. Da tanta lectura de tener grados, de salir, de tener mucha sabiduría en letra, eso no nos da la sabiduría, esa no es sabiduría, es intelecto. La verdadera sabiduría es el temor a Dios, y eso siempre lo encontramos en toda la Escritura. El temor a Dios, el obedecer, el esforzarnos en obedecer su palabra, que eso nos cuesta a muchos, yo creo que a todos. Pero si nos esforzamos, el Señor nos saca adelante. Si nos esforzamos en buscarlo, mire, se nos quita la pereza, se nos quita el cansancio, se nos quita todo al estar en Él. Al estar en este lugar sentimos alegría y gozo, porque Dios está con nosotros. Él es el invitado especial y venimos es a escucharlo a Él. No venimos a charlar o a compartir con el hermano. El invitado especial en este lugar es Dios. Por lo tanto, debe haber siempre disposición en nuestro corazón y en nuestras vidas de buscarlo, de agradarnos en Él. Este computador me toca estarlo pasando por aquí. Él está presente en la vida cotidiana, porque nuestro corazón por naturaleza ama la necedad. Dios está siempre en nuestras vidas, pero nuestra naturaleza nos lleva a desviarnos. En la mínima ocasión que nosotros tengamos para desobedecer al Señor, lo hacemos. Es más, déjenme decirle algo. Hay alguien que decía, ¿hasta dónde podremos pecar que el Señor nos perdone? Y se ponen a escudriñar las Escrituras para ver hasta dónde puede llegar uno en el pecado. El Señor nos perdona todos los pecados, pero la consecuencia no nos las quita. Eso sí, téngalo por seguro que tenemos que pasar por una consecuencia en la cual trae dolor, tristeza y amargura. Felizmente no necesitamos buscar estos tesoros a la aventura. Ya nosotros no podemos estar buscando a ver qué nos dice el Señor. Salomón, en medio de todos sus estudios, de su sabiduría, nos los dejó plasmados en Proverbios, en este libro. Podemos encontrar los mandatos, las sentencias, y podemos también entrar en inteligencia y nuevas perspectivas cada día. Cada día que usted abre la Escritura va a encontrar algo nuevo para su vida. Así haya leído el versículo cuantas veces lo haya leído, el Señor le trae algo nuevo para cada día. Es el pan, el alimento diario. Al buscar la sabiduría debemos aguzar los oídos al respecto y abrir el corazón. Si venimos a este lugar es para tener nuestros oídos atentos a la voz de Dios, nuestro corazón abierto para recibir esta palabra, como también para adorarlo y exaltarlo. Pues decía, ¿cuál es el propósito de nosotros estar en este lugar? No podemos decir voy a la iglesia para cumplir o para que me vean que soy cristiano.
Debe haber gozo en nuestro corazón al venir a este lugar a escuchar la voz de Dios. Las enseñanzas que tenemos cada día en nuestras vidas siempre nos van a llevar a buscar entre más conozcamos de la Escritura, más amamos a Dios. Que eso es lo que debe traernos el estudio bíblico. El estudio bíblico debe traer en nuestro corazón amor a ese ser maravilloso, a ese Dios que nos da todo. Nos permite también pasar por pruebas, pero es que a través de esas pruebas aprendemos a amarlo más a Él. Cuando vemos que ya todo está acabado, que ya no tenemos fuerza, es cuando el Señor nos levanta. Y ahí aprendemos algo, que sin Él la vida es muy dura. Sin Dios la vida nos da muy duro, mejor dicho, no tenemos paz. Pero con Él pasamos los momentos difíciles, pero Él trae paz a nuestro corazón. Él siempre nos va a buscar y nos va a guardar. Lo que significa que debemos leer y releer frecuentemente y activamente. Hay una promesa que el Señor ha hecho tanto al pastor como a la iglesia y es Proverbios 33:3. ¿Alguno se lo sabe de memoria? Clama a mí y yo... Jeremías, perdón. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi pregunta es, ¿tengo que estar sentado escuchando lo que me enseñan? ¿O tengo que ir a estudiar para conocer todas estas cosas? Nos toca leer y volver y leer. Cuantas veces sea necesario tenemos que estudiar. De lo contrario, como el ocioso se sienta y espere que le dé la sabiduría. No, el Señor nos dejó su palabra, en la cual debemos escudriñarla para adquirir esa sabiduría, pero no estando ociosos. Si nosotros estamos en este lugar, me enseñaba el Señor esta mañana, es para que nosotros aprendamos, para que aprendamos a tenerle temor, pero no solo eso, esperando que el varón que nos trae la palabra aquí, o los dos varones que nos traen la palabra, ellos sean los únicos que pueden predicar. Porque es que la sabiduría es Dios y a cada uno de nosotros nos ha dado un don. Que no vaya a suceder como aquel que cogió el talento y fue lo enterró. Y muchos de nosotros tenemos ese talento enterrado. Muchos de nosotros tenemos ese talento enterrado. ¿Qué nos toca hacer? Ir y desenterrarlo. Hoy en día es muy fácil el estudio de la palabra. Tenemos por internet, por toda parte tenemos la escritura. Dice que teníamos que llevar en la escritura, en la Biblia, cuando vamos a leer, tener un lápiz para subrayar el versículo que llega a nuestro corazón o lo que aprendemos. Hoy en día no usamos la escritura, tenemos los celulares, los computadores. ¿Cómo vamos a hacer para grabar eso? Si anteriormente nosotros subrayábamos y este me gustó y voy a meditar en él, voy a estudiarlo, y ahí empezaba uno a buscar una concordancia, a buscar y a buscar. Hoy en día todo es más fácil para leer y más perezoso para nosotros buscar el estudio. ¿Yo qué voy a estudiar? Se meten al computador y sacan ahí lo que les digan y listo. Pero es que la verdadera comunión de Dios está en escudriñar la escritura a nosotros mismos. Mire que cuando leemos en voz alta, sale de nuestro cuerpo la voz, pero entra a nuestros oídos. Nos enseña más que leer en voz bajita, o sea, leer así. Cuando leemos en voz alta, aprendemos más. Increíble, pero es así. Y ahí es donde vamos nosotros a tener cuidado en guardar como un tesoro en el corazón la palabra de Dios. ¿Quién me colabora en el Salmo 119:11? Amén. Dígame, lea. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿A dónde? En el corazón. ¿Por qué en el corazón? ¿Quién está en mi corazón?
Debemos escudriñar nuestro corazón si verdaderamente esto que nos dice el Salmo lo ponemos por obra. Porque es maravilloso para nosotros tener la palabra de Dios, pero también tenemos que ponerla por obra. Teniendo presente el consejo que nos da Santiago capítulo 1 versículo 5. Un hermano que lo lea, por favor. Sí, sí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Debemos que pedirla a Dios. Pero tenemos que ser diligentes, vuelvo y digo, en los estudios, en la lectura. No nos conformemos con escuchar lo que nos dan el domingo. Son 7 días. Que viene el alimento de dominical para los 7 días. Que esto se vuelva en nuestra vida cotidiana, todos los días, todos los días. Y ahorita que nos están enseñando los salmos, es maravilloso llevar ese devocional. Llevamos mucho tiempo para poder eso, tener un devocional largo. Nos correspondía hoy el Salmo 8. Ese, en el transcurso de la semana, podemos estar leyéndolo y orando. Con eso, cuando el pastor nos trae la enseñanza, ya lo asimilamos más. Tomarlo como un devocional. No esperar que yo voy y lo leo allá cuando estemos en la iglesia. No, lo mismo cualquier estudio, cualquier libro que nosotros estemos estudiando, lo que nos estén enseñando, debemos meditar en ello. Debemos tener cuidado cuando el hermano Alex está enseñando ¿qué es la teología? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos da? Y si acudimos a esos estudios, es para nosotros avanzar, pero no avanzamos si venimos, escuchamos nomás y nos vamos, esperando a los 8 días que vuelvan y nos den otra dosis. Debemos estar pendientes de todos estos estudios y poner por obra la palabra del Señor. Perdón. En los versículos 5 al 10, un hermano que me lo ayude a leer, por favor, de Proverbios 2. Amén. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y cuando la sabiduría entrare en tu corazón, la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Amén, mi hermano, gracias. Así se encuentra el sentido a la vida. ¿Sí? Los proverbios nos ayudan mucho al diario vivir. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dice la sabiduría en Proverbios 8:17. Quien lee Proverbios con una especie de fiebre de oro, con ese anhelo de enriquecerse, ve siempre aplacada su sed de sabiduría, pues por medio de este libro de la Biblia la sabiduría divina entra en su corazón y se dispone a iluminar sus ojos, de tal manera que siempre ve y entiende más. Esto es una bendición maravillosa para nosotros porque el estudio nomás nos habla del libro de Proverbios, que trae a nuestra vida y da claridad a nuestros ojos. Están abiertos nuestros oídos para escuchar la palabra, para traer estas enseñanzas a nuestras vidas. Si nosotros verdaderamente aplicamos todo lo que estudiamos, nuestras vidas van a ser más sabias. Y la sabiduría es temer a Dios, no hacer lo que yo creo, sino lo que la Escritura me dice. ¿Qué dicen los 10 mandamientos que debemos hacer? Eso es lo que nosotros debemos pensar y ejecutar en nuestras vidas.
Se aprende a distinguir. Es un don tan necesario. Nos enseña a ver cómo podemos poner en práctica nuestro amor a Dios o al Señor Jesucristo. Si nosotros no conociéramos al Señor Jesucristo, no le adoraríamos. Por lo que digo, entre más estudiemos, entre más leamos, más conocemos al Señor Jesucristo, más amor debe haber hacia Él. Nos enseña lo que el temor del Señor significa en todos los aspectos de la vida. El primer tesoro que desenterramos es comprensión de la vida. La vida es más suave y más llevadera con Dios en nuestro corazón. Si somos obedientes y buscamos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos salir de la tierra, estamos en ella, pero debemos apartarnos de aquellos que nos llaman a hacer lo que no nos conviene, lo que la Escritura dice que debemos no hacer. Por lo tanto, en la cotidianidad de la vida debemos esforzarnos en seguir estas enseñanzas de Proverbios, la que nos trae el pastor, lo que nos enseñan los maestros. Vuelvo y digo, es necesario que nosotros practiquemos la palabra de Dios. El practicarlo es esforzarnos en obedecerla. También en Proverbios 11 al 22 encontramos la protección de la vida. En Proverbios 1:33 dice: pero el que me escucha vivirá confiadamente, estará tranquilo sin temor del mal. Un hermano que por favor me colabore con la lectura del 11 al 22. Amén. Y la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por las sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su costa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén, gracias. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Esta es una de las ventajas más grandes que la sabiduría puede procurar a una persona, si la escucha. Puede evitarle muchos males. Cuando nosotros somos sabios, vemos el peligro y huimos. Porque el Señor preserva el camino de los santos. Él es su escudo, el Señor es nuestro escudo. Si estamos en comunión con Él, si estamos con Él, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Nada nos podrá pasar, dice la Escritura. Dios también protege a sus hijos haciéndolos discretos, y esa discreción piadosa y esa visión de la vida en el temor de Dios los protege de toda clase de mal y de miseria. Proverbios ilustra esta lección sobre la vida de primer orden, con muchos ejemplos. Se podría resumir todo este libro de la Biblia con este proverbio. Proverbios 13:14 dice: la instrucción del sabio es manantial de vida para librar de los lazos de la muerte. ¿A quién? A los hijos de Dios. ¿Quieren leerlo por favor ahí? ¿No? Proverbios 13:14.
sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. De estos lazos de la muerte, Salomón menciona aquí dos. Primero, el hombre malo. Este hombre malo podemos tener cantidad de personas que nos buscan hacer daño. Y la mujer mala, la mujer adúltera. En Proverbios nos encontramos con personajes tenebrosos en todos los aspectos. Proverbios nos vive nombrando todo el peligro que hay para nuestras vidas. Así como nos trae la palabra de Dios y eso, Él también nos guarda y nos dice quiénes son los que nos pueden dañar la vida. Hay ladrones, asesinos, estafadores, adúlteros, gobernantes, personas que utilizan la palabra para engañar a las personas. Eso es más terrible todavía porque los están llevando al infierno. Pero Proverbios nos da y nos enseña que debemos cuidarnos de ellos. Y nos muestra en cada capítulo eso, nos está mostrando, por ejemplo, de la mujer que dice que tengamos cuidado. Como la mujer tiene que tener cuidado del hombre también, que es perverso. Entonces aquí Proverbios nos está guardando y nos está protegiendo. Esos lazos de muerte, Salomón menciona para que nosotros tengamos cuidado. En Proverbios nos encontramos con personajes que pueden sacarnos de la comunión con Dios, sacarnos de la iglesia. Cuando dejamos llevar nuestro corazón a estas personas que nos lisonjean. Mira, hay personas que tienen una capacidad para engañar a las demás personas tan tremenda que lo pueden engañar aún si nosotros no estamos cimentados en la palabra de Dios como debe ser. ¿No les ha pasado que a veces ustedes van a predicarle por ahí a una persona y esa persona es a tirarle a tierra toda la palabra que uno les da y a llevarlo por otra parte? ¿No se han encontrado con esas personas? Terrible. Porque ellos se basan en sus propios argumentos y no los quita nadie. Nadie los quita de ahí, solo el Señor con su poder. Pero nosotros cuando vamos en esto tenemos que tener cuidado. Dios nos dio su salvadora sabiduría para librarnos no solo de la condenación eterna, sino también de toda clase de condenación temporal, como por ejemplo de las consecuencias terribles del adulterio. El adulterio es una cosa de la cual el hombre, sea joven, sea viejo, tanto la mujer debe cuidarse, porque esto acarrea una consecuencia terrible en nuestras vidas. En Romanos habla sobre el que se llega a una mujer, que quedan ligados. Es terrible. Aquí vemos un lazo de muerte fatal, las seducciones de la adúltera. En Proverbios capítulo 5 al 7, Salomón vuelve a tratar extensamente acerca de esta red, de este tema. De estas mujeres seductoras. Allí nos deja oír sus palabras halagadoras. Aquí en Proverbios nos dice cómo esas mujeres pueden llegar a engañar al hombre de Dios, o a cualquier hombre, a un muchacho. Tienen una capacidad para engañarlo a uno, que uno cae. Y uno sabe qué hace. Uno de viejo cree que una muchacha jovencita se le acerca a uno porque es simpático y bien parecido. Pero cuando se mira uno al espejo, ve la realidad. Ve la realidad. ¿Por qué va esta mujer a buscarlo a uno? ¿O por qué un hombre joven se llega a una mujer adulta? ¿Por qué? Tenemos que tener nuestra mente clara en eso. Porque yo no digo, uy, aquella muchacha de 15 años, 18 años, ¿cómo es que dicen? Me tiró el... Sí, y uno dice, oh, ¿qué tal? Esa pinta, ¿no? Terrible. Ella está mirando el bolsillo, está mirando la economía y está mirando, ¿sabe qué es lo más terrible de todo?
lo que perdemos nosotros como cristianos. Es terrible caer uno en eso, porque usted va a pasar, si usted tuvo un momento, un tiempo, unos meses, unos días de placer, entre comillas, va a tener mucho tiempo de tristeza y dolor en su corazón. Va a tener angustia cuando usted se postre a orar a Dios y cree que no lo escucha y no hay respuesta. Y usted quiere que en ese momento cometimos la falla y cree, no, ya me arrepentí, ya me postré al Señor y ya me perdonó. Sí, el Señor nos perdona, como decía antes. Él perdona nuestra falta, nuestra debilidad, pero la consecuencia la llevamos en el corazón. Y eso no es momentáneo, eso dura mucho tiempo, porque su corazón va a quedar herido. Y no solo eso, esa persona que se le allegó a usted lo va a arrastrar y lo va a humillar de la peor manera, cuando en su casa tenía todo, tanto mujer como hombre, no solamente los hombres. Todos los que cedemos a esto pagamos una consecuencia terrible. Lo digo por experiencia. Cuesta salir, cuesta hallar el perdón de la esposa, cuesta volver a hallar la confianza de ella en nuestras vidas, y cuesta no pararse uno acá o postrarse uno ahí a alabar al Señor. ¿Sabe qué es lo más duro para el cristiano que verdaderamente ama a Dios? Que Dios lo quite a uno de donde está. Y mientras está uno sentado ahí, así usted no lo vea llorar a uno, pero por dentro está destrozado y está llorando. Es decir, tan bien que estaba con mi Señor, tan bien que estaba, y ahora vea cómo estoy, humillado. Hay tristeza en nuestros corazones por abandonar a Dios, por ir a idolatrar otras cosas, las bendiciones que Él nos da. Sucede igual, hermano. Por dedicarle más tiempo a la finca, lo digo porque ya saben, duele cuando nosotros no podemos, no nos permite el Señor pararnos acá, o siquiera llevar la palabra. Cuando estamos más ocupados de las cosas del mundo, estamos secos, no tenemos palabra, no tenemos estudio. Y es lo que el Señor de Salomón nos dice: busque la sabiduría, búsquela como el tesoro más precioso, porque en realidad ese es el tesoro más grande que hay en la vida del hombre. No dejarse uno llevar por esos impulsos, por esa tentación, porque es que en sí, cuando nosotros caemos en esa tentación, nos dejamos llevar. Eso no viene de momentáneo. Yo quiero que escuchen una cosa. Cuando una mujer se acerca al hombre, no llega porque lo vio y ya ha visto muestras, ya le ha mostrado ya esto, y uno dice, sí, ya pasa, mire qué bonita. Al otro dice, oye, me pareció bonita, ya se quedó mirándola más. Y así hasta que llega la palabra, ya no, que lo ven a uno así, le hablan, ya estaba en su corazón. Eso ya estaba maquinado en su corazón, hacía tiempo atrás, no en el momento que cae uno. Uno mismo es el que maquina eso, y uno mismo es el que da la oportunidad para que esto suceda. Dice, todo hombre joven que las escucha jamás debe caer en los lazos de semejante mujer, la cual es infiel a Dios primeramente, y a su marido, puesto que rompe el séptimo mandamiento del pacto en Oré. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Éxodo 20:14. Y otro hermano que me haga el favor y me busque Malaquías 2:14. Pero primero miremos el pacto del... Oigan, no sabemos del séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Estamos hablando de él. Es romper ese pacto con Dios. Rompemos ese pacto con Dios y nos atenemos a las consecuencias. Por eso la sabiduría viene hablando a nuestras vidas. También habla sobre el pacto con la mujer propia, del que Dios es testigo. Aquí me voy a meter un poquitico en esta situación.
porque es que la mayoría de gente cree que el matrimonio es recibir la bendición de un pastor o ir a una iglesia católica y casarse, que los case el cura. Usted ha hecho un pacto con una mujer o con un hombre y lo hace como con Dios de testigo. Por eso el Señor no se agrada en que uno rompa ese pacto. Malaquías 2:14. Amén. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Amén. Siempre el hombre tiende a mirar, a poner sus ojos donde no debe. Tiene su esposita, llevan sus años, nosotros nos llevamos sino 40 y tantos años de estar juntos. Pero nosotros tenemos un problema, que anhelamos las otras cosas. Y no nos acordamos de esa mujer joven, bella y hermosa que conocimos muchos años, 40 años atrás, sino que ya quitando nosotros nuestra gordura, nuestra fealdad, miramos a nuestra esposa fea. A ella sí la vemos viejita, nosotros no nos vemos viejitos, pero a ella sí la vemos viejita. Y dice que nosotros debemos deleitarnos en ellas. Por eso, pues la Torá castigaba el adulterio con la pena de muerte. Sacaban a la mujer y la apedreaban. Como también es que hay cosas que nosotros no creemos que en la escritura se hacían. Y una vez alguien me dijo que si le podía dar un versículo donde dijera o que qué problema había cuando el hijo trataba mal a la mamá. Y le dije, claro, sí lo hay. Dice, mira, ese hijo era amonestado 3 veces. Y cuando no hacía caso, los mismos papás, los padres lo sacaban a la calle y ellos empezaban a apedrearlo. Y lo mataban, lo apedreaban. Dice, pues no habría gente en la tierra. Le dije, sí había. Habían hijos que respetaban a sus padres y temerosos de Dios. Pero como no lo hay, ahorita castigamos un hijo y nos dan cárcel. Porque no les enseñamos, porque no podemos enseñarles la verdadera esencia de la palabra de Dios. Y si hacen algo malo no los podemos castigar. Pero lo más importante de todo es que nosotros tengamos en cuenta que el adulterio nos va a llevar a malos caminos. Tenemos que cuidarnos. Mire, vuelvo y le digo, es doloroso para el hombre, el Hijo de Dios, que comete este pecado. Hay que buscar la sabiduría como un buscador busca el oro. Ella nos ofrece protección preventiva para el matrimonio y con ello contra otros males, pues nada resulta tan corrupto respecto a la voluntad de Dios como la falta de castidad. En algo que nosotros debemos tener cuidado, mis hermanos, es cuando leemos la Escritura, ponerle atención. ¿Por qué me quiere decir esto? Más adelante vendrá un problema para mi vida, como lo que estoy ahorita hablando. Ahora me toca cuidarme, porque todo esto que estoy hablando se me viene en contra. Pero es una bendición de Dios porque me manda a buscar la sabiduría, a no apartarme de Él. Ya conocemos, ya no podemos echar atrás. Debemos buscar siempre en nuestro corazón. Mire, para nosotros es difícil levantarnos 5 minuticos más temprano de lo acostumbrado. Ojalá a la persona que le toque levantarse a las 4 o 5 de la mañana. Pero a mí se me hace que esa hora es más chévere para levantarse uno y orar con Dios. A las 6 y 7 de la mañana usted está más perezoso que no se quiere mover de su cama. Y ya entra a las 8 y ya no le alcanzó el tiempo para orar. Ya no le alcanzó el tiempo. Pero hay que sacar tiempo para el Señor, para buscar la sabiduría. Si nosotros tenemos un devocional por la mañana, el resto del día vamos a estar protegidos con esa palabra que leímos.
porque eso es lo que nos trae a nuestras vidas. En los versículos 22, del 20 al 22, escuchamos la seriedad de las condiciones del pacto con el Señor, cuando leemos acerca de ser cortado del pueblo. En el Antiguo Testamento, por decir el solo pacto de la circuncisión, el padre cogía al niño y cortaba el prepucio y decía: corto una parte de mi carne para servirte y obedecerte, Señor. Cuando él no hacía eso, era cortado del pueblo. Como cuando hacen un pacto y no se cumple. El padre en ese tiempo era el que hacía la promesa. ¿Para qué? Para que pertenecieran al pueblo de Israel. Nosotros ahorita, ¿qué nos toca hacer? Cortar el prepucio de nuestro corazón y decirle: Señor, queremos servir. Queremos ser hombres y mujeres en tu obra que sirvan con todo el corazón, que lo amemos. También nos habla en el capítulo 22 sobre los malvados que serán cortados de la tierra, porque aquí se usan lenguaje, o sea, en este lenguaje aquí ellos son cortados, literalmente salidos, y nosotros tenemos algo, tenemos nuestro Salvador, que nos enseña que las promesas para los justos van más allá de la tierra prometida. Los creyentes heredarán la nueva tierra. Mateo 5:5. Lee, mi hermano, por favor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. La sabiduría en el temor de Dios no solo protege esta vida, sino también nos mantiene en el camino hacia la vida eterna. La diaria comunión con el Señor nos mantiene en el camino a la vida eterna. ¿Por qué nos mantiene en el camino? Porque el Señor Jesucristo es el camino, el cual nos lleva a la vida eterna. Si tenemos comunión con Él, si le obedecemos, nosotros vamos a tener la seguridad y la confianza que tenemos todos hoy en día. Vamos a la vida eterna. Muchos dicen que los cristianos nos mofamos porque decimos que somos salvos, pero es que la Escritura me lo declara. Se lo declara a usted, se lo declara a cualquiera de nosotros. Al que no se lo declara es al que nunca la ha leído. Y a ellos es a los que hay que llevarle la palabra de Dios. Llevar la palabra para que conozcan al Dios, a ese Dios maravilloso que nos da la sabiduría, que es nuestra sabiduría, en la cual nosotros debemos tener complacencia, gusto y alegría al estar con Él. Con esta segunda promesa nos trajo Salomón en Proverbios 2 con el fin de que, como incansables buscadores de tesoros, desenterremos el oro de la sabiduría que se halla amontonada en el libro de Proverbios y en toda la Escritura. Por lo tanto, mis hermanos, debemos ser diligentes con el Señor en la palabra, obedientes a su palabra, temerosos de Él, embajadores de la palabra de Dios. No nos gocemos con nosotros nomás de estar aquí. Hay mucha gente en la calle que necesita la palabra de Dios. Y en este tiempo tan difícil, como decía, el hombre ve todo lo que está pasando y así no se condena de su corazón. Todavía vienen lo que pasó en San Andrés, en todo eso, y nada. Terrible para el hombre que no conoce a Dios. Pero nosotros, como conocedores, como sabios, debemos orar y clamar por cada uno de ellos. Nuestro deber es orar por el mundo, orar por los enfermos, tener comunión unos con otros. Por lo tanto, mis hermanos, en este momento tan difícil que se está pasando, deberíamos de tener una oración diaria, cada uno en su casa, puede ser a las 7, 8 de la noche, una cadena de oración. Podemos hacerlo y estamos comunicados, todos conectados. ¿Qué hora escogen, hermano?
6, 7, 8. ¿Ninguno? Terrible. Pero vamos a hacerlo. Si quieren, a las 8 de la noche. Estamos orando y clamando a Dios porque traiga sanidad a nuestros cuerpos, porque la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, abra nuestros ojos del entendimiento y nuestros oídos para escuchar la sabiduría de Dios. Doy gracias a Dios, mis hermanos, y le pido a Dios para que cada día nosotros aprendamos a amarnos más unos a otros, aún con nuestras fallas, con nuestros errores, que es lo que el Señor quiere, y es lo que la palabra y el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Ese es el esfuerzo que debemos hacer, no criticar al hermano, al contrario, ayudarlo, extenderle la mano y ayudarle, y orar por él. Cierro mi computador y vamos a orar.